Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a hablar de detectores de presencia de luz, pero esta vez vamos a hablar de unos detectores especiales, detectores micrométricos, que no solo detectan movimientos, sino que detectan presencia. Así que, si estás interesado y quieres ver cómo funcionan estos detectores de presencia, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de estos sensores, los LD2410, que son detectores micrométricos de presencia. Estos detectores, a diferencia de los típicos detectores PIR que estamos acostumbrados a ver, no solo detectan movimiento, sino que detectan presencia. Es decir, que si tú te quedas quietecito, a diferencia de los sensores PIR que automáticamente se apagan y tienes que hacer el famoso aleteo para que arranquen, estos no, estos directamente siempre van a detectar la presencia. ¿Qué significa esto? Que estos sensores son muchísimo más precisos y muchísimo mejores, porque además son configurables también en distancia, que los detectores PIR. En el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es ver cómo funcionan estos dispositivos, qué posibilidades de conexión tenemos con nuestra domótica, en este caso con nuestro Home Assistant, y qué posibilidades de configuración tienen. Así que lo primero que vamos a ver es qué tipos hay y cómo podemos conectarlos a nuestro Home Assistant. Los sensores son estos que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Los tenéis en diferentes formatos, en formatos cuadrados, en formatos rectangulares y sobre todo lo más importante es que los tenéis con Bluetooth y sin Bluetooth. Por defecto, todos estos sensores, si os dais cuenta, tienen, y estáis viendo en la imagen, tienen 5 pines. Tienen un pin de VCC, es decir, de positivo, un pin de GND, es decir, de negativo, un pin de TX y otro pin de RX, es decir, funcionan por comunicación serie, y un pin de out, que es el pin por el que dan la señal para saber si hay o no hay detección. ¿Qué significa esto? Que primero pueden ser autónomos completamente, es decir, puedes hacer un circuito en el que simplemente con el pin out el sistema funcione autónomo y no tengas que conectarlo a ninguna domótica. Segundo, significa que por puerto serie los puedes conectar a un SP32 y funcionar perfectamente con un SP32 y configurarlo y manejarlo desde el SP32, que es lo que voy a hacer yo en particular. Y los modelos de Bluetooth tienen conexión Bluetooth, lo que significa que si tienes una gateway Bluetooth configurada en tu Home Assistant, los vamos a ver también cómo se configuran. Vamos a ver, lo primero de todo, cómo lo conectamos a un SP32 y a partir de ver cómo lo conectamos a un SP32, vemos cómo se configuran y cómo funcionan. Si os fijáis, el dispositivo tiene 5 pines que se ven aquí, que tenemos los pines VCC, Ground, TX, RX y Out. Como os he explicado antes, el out simplemente vale por si quieres hacer un dispositivo en el que directamente tengas la conexión, no tengas que tenerle nada de domótica y ya estaría. Yo en mi caso lo que he hecho es utilizar un SP32, en particular un SP32 de 1 mini. ¿Por qué? Porque son muy chiquititos y además la versión de USB-C para ya tenerlo con cables de USB-C. Fijaros que en la conexión no tiene nada, simplemente hay que conectar el pin de TX, el pin de RX, a los pines TX y RX del dispositivo y luego lo que hay que conectar es el ground y el VCC, no tiene más. Con estas 3 conexiones ya valdría. Ahora lo que hago es, le pongo cinta doble cara para que no haga conexión con el dispositivo y en una caja que me he impreso directamente con la impresora 3D, lo que hago es, lo meto en la cajita y lo cierro directamente así, de modo que lo que queda es un dispositivo muy discreto que nos vale para que pueda quedar al exterior de la casa. ¿Qué es lo que ocurre? Estos sensores funcionan a través de las paredes de pladur, es decir, si tenéis un falso techo de pladur lo podéis meter encima del falso techo de pladur y no va a haber ningún problema a la hora de funcionar. El problema es que si, por ejemplo, yo, como en lo que estáis viendo ahora, tienes una luz en la que no hay falso techo y es una luz que digamos que es un aplique que va encima del techo, podría meter el sensor dentro del aplique, pero si meto el sensor dentro del aplique, el problema que ocurre es que el sensor no funciona bien porque con lo que no se lleva bien es con partes metálicas, es decir, si hay partes metálicas no las va a atravesar porque es un radar realmente, con lo cual todo lo que sea metálico va a dar problemas. ¿Qué es lo que hago entonces? Estas cajitas, digamos, impresas blancas, que son así bastante discretas, lo que hago con ellas es en los dispositivos en los que no hay falso techo y son apliques,
directamente lo coloco como estáis viendo en el exterior del dispositivo, del aplique, mejor dicho, y conseguimos que quede bastante discreto y que no se vea, y sobre todo que pueda funcionar sin ningún problema, ya que no tiene ningún metal por debajo y va a funcionar. En el caso de que vaya a ir en un falso techo, pues directamente la ponemos dentro del falso techo y ya estaría, no habría que hacer nada más, y en este caso no se vería absolutamente nada. Pero ya os digo que para los sitios en los que no haya falso techo y tenga que ir el sensor visto porque no quede otra, pues es una buena solución. ¿Cómo se configuran estos dispositivos dentro de Home Assistant? Para los modelos de Bluetooth es muy simple, simplemente nos tenemos que ir a ajustes, dispositivos y servicios, y fijaros ya cómo automáticamente los detecta si tenéis puesto algún tipo de pasarela Bluetooth. Tenéis que tener puesto algún tipo de pasarela Bluetooth, ya sabéis, o un Shelly o cualquier SP Home que esté configurado como Bluetooth, y ya aparecen directamente los dispositivos. Simplemente nos quedaría darle a configurar y decirle enviar, y ya automáticamente nos detecta el dispositivo. Directamente nos dicen qué zona queremos ponerlo. Yo lo voy a poner, por ejemplo, en la zona de test, y le decimos terminar. Ahora, si nos vamos a dispositivos y buscamos el dispositivo por el nombre que se llama, lo podemos abrir y fijaros que si seleccionamos el dispositivo directamente veis que tenemos movimiento y ocupación. Hay más entidades, distancia de detección, objeto de movimiento, distancia estática, es decir, tienes más opciones, y dentro del diagnóstico también tienes las opciones de energía de movimiento. Es decir, este sensor lo que funciona es por un número determinado de rangos, ¿vale? Tú dices del rango de tantos centímetros o tantos centímetros. Entonces va desde el 0 hasta el 8, que es configurable, y digamos que puedes seleccionar el porcentaje de detección que quieres en cada rango. Esto lo veremos al final en la sección de configuración del propio sensor, de la sensibilidad del sensor. Fijaros que aquí simplemente tendríamos movimiento o ocupación y ya estaría. Esta es la forma más simple y sencilla de configurarlo. Ahora, como lo vamos a ver, es con ESP32, que nos va a permitir configurar más cosas directamente desde el dispositivo. Fijaros, esta sería la configuración mínima que le tendríamos que meter. Le tendríamos que meter primero, como siempre, un nombre, la plataforma en el caso del SP32 que utilicéis. Yo para el SP32 de Mini se utiliza esta. Que sea, que tenga la API para Home Assistant, que sea actualizable over the air, es decir, que lo podamos cargar las actualizaciones over the air, la configuración del Wi-Fi de vuestro Wi-Fi, la configuración del puerto serie, le tenemos que decir en qué pines hemos conectado el sensor para que esos pines los utilice como puerto serie, y la configuración del LD2410. Simplemente aquí lo que le tenemos que decir, el hash target, hash moving, hash still target y output status, y esto es lo mínimo que funciona. El que nos va a detectar si hay presencia o no es el que es el presence. Yo, de todas maneras, independientemente, os voy a dejar todo el fichero de configuración más avanzado con las opciones para modificar los parámetros de configuración directamente desde Home Assistant, como siempre. En la página que tenéis abajo en la descripción os lo voy a dejar todo el fichero más completo y más grande. Con esto simplemente le daríamos save, le daríamos install, le daríamos manual download, porque lo vamos a hacer esta vez de otra manera más diferente y más rápida. Y una vez que termina de compilarlo nos dicen qué formato lo queremos. Le decimos en formato moderno y nos descarga un fichero. Simplemente con ese fichero nos vamos a web.sphome.io. Una vez que tengamos conectado el SP32 por USB a nuestro ordenador, le damos conectar, seleccionamos el puerto serie donde está conectado el SP32, le decimos conectar y le decimos directamente install. Seleccionamos el archivo que hemos directamente descargado la vez anterior y le decimos install. Al darle install, directamente va a instalar en el ESP32 toda su configuración y va a quedar directamente funcional. Vamos a ver cómo y dónde lo hemos instalado, y vamos a ver sobre todo cómo configurarlo, tanto desde ESP32 como desde la propia aplicación que tiene HK para los radares. Vamos a ello. En los casos en los que, como aquí, hay directamente falso techo, es decir, esto es un falso techo, lo que he hecho es quitar la luz y un poquito más a su lado, es decir, encima del falso techo, colocar el sensor dirección para abajo y ya está, no tiene más. Directamente, como esto es Pladur, no hay ningún problema, el sistema es capaz de detectar, vamos, a través del Pladur, no hay ningún problema y lo detecta perfectamente, con lo cual en estos casos son los más chulos, los más bonitos, porque realmente el sensor no se ve absolutamente nada. Recordar, importantísimo, que el sensor tiene posición, con lo cual tenéis que colocarlo para abajo bien colocado, porque si lo conectáis para arriba pues no va a detectar nada.
Fijaros, en el caso como aquí que no hay falso techo, es decir, que esto es un aplique que va directamente, el aplique montado sobre la pared, es un aplique que como veis sobresale, ¿vale? No tiene narices a ser de otra manera porque es que aquí no se puede meter nada en el falso techo. La idea es, se imprime una cajita de estas en color blanco, se saca la cajita por fuera y la alimentación viene directamente del aplique, que dentro del aplique lo que he hecho es meter una fuente de alimentación pequeñita de USB, un enchufe directamente de esto, es un cargador de USB, y lo que ocurre es que en la luz necesitas una fase continua, es decir, necesitamos que continuamente haya fase. Aquí solo llega la luz que viene directamente del SELI, es decir, aquí tenemos un neutro y una fase que viene de un SELI que da fase, una fase cuando quiere SELI encender la luz o cuando no quiere encenderlo. La idea es que necesitamos una fase continua, entonces hay que pasarle un cable más de fase continua para que el alimentador del sensor tenga siempre corriente y esté funcionando siempre corriente. Como veis, queda bastante discreto porque está impreso en blanco, que es el color del techo, así que la verdad que queda bastante discretito y no da problemas. No se puede meter dentro del aplique por la sencilla y única razón de que si lo metes dentro del aplique, como el aplique es metálico, aunque lo enchufes para abajo, el sensor no detecta bien y falla, entonces hay que dejarlo afuera. Importante recordar que tenéis que dejar siempre la parte de la detección para abajo para que detecte perfectamente, si no, no va a funcionar bien. Ahora vamos a hablar de la detección, qué tal funciona la configuración. Fijaros, el detector está aquí abajo, veis que abajo no se ve nada de luz y está puesto en la pared. Ahora simplemente yo en la escalera, fijaros que estoy en la mitad de la escalera, es decir, tengo que hacer un giro y me empezaría a detectar el sensor. El sensor está en el techo apuntando al suelo, ni siquiera está apuntando al interior de la escalera. A la que yo empiezo a bajar, ¿veis? Bueno, es que no he empezado ni a bajar en la que he movido un poco la pierna, ya me ha detectado, es decir, que el sensor es bastante fino. El sensor, dentro de la configuración del sensor, le puedes poner el tiempo que quieres que siga activo pese a que no esté detectando. Es decir, yo le he puesto por defecto, la configuración que viene por defecto juraría que son 6 segundos. Entonces, durante 6 segundos, aunque no detecte a nadie, va a seguir con la luz encendida. Me voy a subir un poquito más para que me deje de detectar y así no haya ningún problema. Y fijaros cómo ahora veis, ha dejado de detectar, porque me he subido lo suficiente para nada. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a configurarlo. Para ello, me descargo la aplicación en la Play Store que se llama HLK Radar Tool, que es esta que veis aquí. ¿Vale? HLK Radar Tool. Una vez que abrís la aplicación, directamente él hace un escaneo y detecta todos los dispositivos de radar de Bluetooth, ¿vale? Los HLK por Bluetooth, es decir, esto lo va a configurar por Bluetooth. Entonces, una vez que encontramos el dispositivo que queremos configurar, que yo juraría que es este, vale, y una vez que estamos dentro del dispositivo, fijaros que nos aparecen las gráficas de detección. Una vez que veis, aquí tenemos que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esas son las zonas donde detecta. Y fijaros, aquí ya tengo el dispositivo, ya estoy conectado y vemos las gráficas. Fijaros que aparece como que no hay ni moving target ni static target, con lo cual no detecta nada. En el momento que empieza a bajar, veis cómo va a detectar, veis, acaba de detectar la luz y en la pantalla se ve que marca tanto static como moving target, es decir, está detectando ya directamente movimiento y estático, ¿vale? Por eso aparte se ha encendido la luz. Fijaros, ahora lo que vamos a hacer es con la aplicación HLK Radar Tool aprender cómo configurar el dispositivo. Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que si os fijáis la luz no está encendida, es la luz de abajo. Yo estoy en la mitad de las escaleras y con la aplicación de HLK Radar Tool, que así se llama, la buscáis en la Play Store si tenéis un iPhone y entramos en el dispositivo. Una vez que entramos en el dispositivo vamos a ver las opciones. Ojo, esto es solo para los dispositivos que sean Bluetooth. Si no es Bluetooth no lo podéis configurar, si tenéis que configurarlo directamente con el ESP32 a través del puerto serie. Lo primero que vemos en la aplicación es que fijaros que nos aparece un mapa. Bueno, primero nos indica dos indicadores, Moving Target y Static Target. No está marcando nada, ¿por qué? Porque no está detectando absolutamente nada, con lo cual no detecta nada. Luego vemos que hay el Unnamed Duration, que es el tiempo que va a estar cuando se encienda, una vez que no detecte nada, cuánto tiempo más va a estar encendido. Y luego hay unas gráficas tanto del Moving Target como del Static Target. El Moving Target es que si detecta movimiento y el Static Target es si detecta algo estático. Lo que veis en color rosa es la sensibilidad, las sensibilidades que yo tengo configuradas, es decir,
tenemos un 40 y tantos % de sensibilidad en la zona 0, en la zona 1, en la 2 ya la bajamos, en la 3 la bajamos, en la 4 la bajamos, es decir, se ve cómo lo tienes tú configurado, ahora vemos cómo cambiarlo. Ahora, si os fijáis y simplemente me voy bajando, bajo un poquito, simplemente con que aquí enseñe la patita, ¿veis? He enseñado la patita y ni siquiera me he bajado, el sensor está apuntando al suelo, ni siquiera está apuntando a la escalera, pero ya me detecta, ¿vale? Fijaros cómo el Static Target se marca, ¿veis? Que se ha marcado en la... Perdonadme que se me ha acabado. Veis que se marca en la aplicación, con lo cual si ahora nos volvemos a salir de la zona de detección, automáticamente el Static Target se acaba. Ahora, ¿cómo lo ajustamos? ¿Cómo sabemos cuándo estamos ajustando? Para ello lo que tenemos que hacer es activar el Engineering Mode. Al activar el Engineering Mode, fijaros que aparecen unas gráficas de color azul dentro de las gráficas de color rosa. Eso lo que nos está indicando es que si fijaros que si yo me voy moviendo, fijaros cómo, ¿veis? Las gráficas se van moviendo. En el momento que la gráfica azul pasa por encima de la gráfica rosa, significa que ya la luz se va a encender. Fijaros cómo en el estático estoy pasado. Si me subo un poquito más, hay que esperar porque no es hiper rápido esto, tarda un poquitín. Fijaros cómo al moverme, ¿veis? La estática está bajando un poquito de la zona del 6 y del 5. Si me subo aún un poquito más, pues debería de bajarse ya lo suficiente como para bajarse por encima del rosa y apagarse, porque antes desde aquí se ha apagado, ¿lo veis? Se ha apagado, con lo cual se va a apagar. Ahora, ¿qué significa? ¿Cuánto queréis que la sensibilidad esté marcada? Es decir, si yo ahora cojo y bajara la sensibilidad del rosa, la bajara por debajo del azul, la luz se encendería, porque eso es lo que marcaría el estático, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo cambiamos la sensibilidad? Es muy fácil. Dentro de More tenéis Parameter Settings. En Parameter Settings tenéis primero el Firmware Version, le podéis cambiar el firmware y poner un firmware más moderno. Tenéis el Unnamed Duration, el tiempo que queréis desde que deja de detectar, que sigue marcando como encendido. El número de puntos que queréis de detección, es decir, cuánto queréis que el dispositivo, cuántos pasos quieres que detecte. Y luego lo que tenéis interesante son los puntos de detección. Fijaros, aquí tenéis las 8 zonas que hay, que es desde 0 a 0,75, 0,75 1,5 metros, etc. Aquí te lo dice y aquí te dice los valores que tenéis puestos. Lo primero es para la sensibilidad del motion, que el movimiento, que detecte el movimiento y que detecte el estático. Los cambiáis, le dais a botón azul y ya estaría. Fijaros, una cosa interesante es que si yo me voy abajo y veis que aquí se enciende, fijaros que se está encendiendo tanto el motion como el static. Si me quedo quietecito, ¿veis cómo el motion baja? ¿Veis? Si me estoy muy quieto, lo que pasa es que es muy difícil estarse muy quieto con un radar de estos, el motion deja de funcionar. Esto en un PIR, en cuanto el motion dejase de funcionar, se apagaría. Mientras que en este, el estático, te sigue detectando, con lo cual este sensor es bastante mejor que un PIR, ¿vale? Si yo ahora empiezo a moverme, fijaros cómo el estático, ¿veis? Empieza a mover el brazo, el movimiento se dispara, ¿veis? La gráfica del movimiento se dispara. Si me vuelvo a parar, ¿veis? La gráfica del movimiento se para, es decir, que detecta muy bien tanto el movimiento como el estático. Con lo cual, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Ajustar las zonas que queráis para darle más o menos sensitividad y con eso conseguiréis ajustarlo de una manera tan simple y tan fácil. Esto se puede hacer exactamente igual desde Home Assistant, solo que hay un problema, que no tienes gráficas. Y las gráficas es una forma muy fácil y muy tonta de hacerlo. En Home Assistant simplemente puedes sacar los valores, no tanto de detección y tal, pero no las gráficas, que te ayudan de una manera muy simple a saber dónde está el tema y dónde lo tienes que hacer. Con lo cual, esto sería cómo configurar vuestro radar. Así que este ha sido cómo configurar y cómo funcionar con el radar LD2410. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y coméntanos aquí abajo qué te parece este radar, si lo estás utilizando y sobre todo si realmente es tan bueno como la gente dice. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.